40 yo aprendí, en los años 48 más o menos. Bueno, yo fui ganador de un concurso en una milonga en el año 55 más o menos. Sí, gané un concurso, no con Gloria, porque ella era muy chiquita, con otra chica de la milonga, y participamos de un concurso y ahí gané un concurso. Y después de ese concurso que gané, que lo organizaba otro bailarín muy famoso que se llamaba Tin y Sarita era la pareja, eran bailarines de Troilo. Después de ese concurso yo di bailes con él, fuimos socios, así que di muchos bailes en distintos lugares y yo hacía de disc jockey, hacía de DJ. Estamos hablando de los años 56, 57, ¿no? En ese momento. Y después, junto con ese bailarín, en el año 58, armé un ballet, el primer ballet que tuvimos. Todo. Recién cuando yo tenía 13 años, comencé a bailar tango, porque Eduardo formó un espectáculo de tango para la televisión argentina y necesitaba incorporar chicas en el ballet, y entonces habló con mi papá para que me permita ir a bailar tango a los 13 años, que era una nena, ¿no? Y entonces ahí recién comencé a bailar tango. Bueno, y también haber trabajado con todas las orquestas que en la época del 50 fueron famosas, Troilo, Pugliese, sí. Basso. Bueno, eso lo tuvimos porque fuimos los pioneros de la televisión. Entonces, cuando se hicieron programas de televisión, cuando las orquestas famosas hicieron los programas de televisión, que fue en la década del 60, cuando comenzó la televisión, ahí bailábamos con Pugliese, con Troilo, con De Angeli, con D'Arienzo, Mariano Mores, con José Basso, con Osvaldo Fresedo, con Astor Piazzolla, con todas las orquestas del momento, con todas esas famosas grandes orquestas, nos tocó bailar por ser los pioneros de la televisión. Esa es otra de las cosas, de las experiencias vividas por nosotros en nuestra carrera. Porque antes aquí en Argentina había en los cines número vivos. Había un show entre película y película. Y después, bueno, cuando nosotros empezamos a hacer ese show en los números vivos de los cines, en una de esas tardes que estábamos haciendo el espectáculo, el cine lo visitó Francisco Canaro, que Francisco Canaro es un artista mundialmente conocido y que presentaba revistas musicales de tango desde hace muchos años. No habíamos nacido nosotros y él ya presentaba eso. Entonces él nos vio y nos invitó para que fuéramos parte de su espectáculo. Y entonces fuimos al teatro, nos contrató en el teatro para trabajar en la comedia musical que tenía él en ese momento. Sería los años 60, 61. Y Gloria tenía 14 años. Y después de estar ahí con don Francisco, se presenta la oportunidad para hacer un viaje a Japón con don Francisco Canaro. Nosotros pensamos que no íbamos a ir nosotros, porque ella no podía viajar si no viajaba su mamá. Entonces nosotros pensábamos que iba a ir alguna pareja que no necesitara pagar un pasaje más. Pero Canaro quiso que fuésemos nosotros y llevó a la mamá junto con el espectáculo,
los músicos, la hizo pasar por una bailarina para que los japoneses pagaran sus pasajes. Otra de las cosas importantes que hicimos fue Tango Argentino, el espectáculo Tango Argentino, abrió camino para el tango hasta el día de hoy. Ese espectáculo lo comenzamos en París, en el Teatro El Châtelet, y después de ahí fuimos a hacer una gira por el interior de Francia y un poquito de Italia. Después de eso nos contrataron para ir a una gira por Estados Unidos y Canadá, y cuando el periodismo vio el espectáculo en el Teatro City Center de New York, dijo que ese era un espectáculo que merecía estar en Broadway, que cómo podía ser que ese espectáculo no esté en Broadway, porque el City Center es Off-Broadway. Y a los pocos meses nosotros estábamos en la calle 59 y Broadway, en el teatro McHellinger Theatre, presentándonos con el espectáculo Tango Argentino, que era el primer espectáculo latino que pisaba los escenarios de Broadway. Entonces eso es un acontecimiento muy grande. El éxito fue muy grande, casi podíamos decir que inesperado porque era desconocido el tango a la manera que lo bailábamos nosotros. Nosotros éramos todas parejas que no éramos chicos ya de 20 años ni de 25 años, éramos desiguales, gente grande, con una contextura física importante, altos, bajos, morochos, todos éramos distintos. Los chicos normalmente en Broadway son todos iguales, todos chicos de 20, 25 años, bailan todos muy bien. La gente no puede hacer eso. Son profesionales. Nosotros también éramos profesionales, pero de la milonga. Así que yo creo que la gente lo que descubrió con eso es que éramos un espectáculo diferente, más cerca de lo que el pueblo puede hacer, más cerca de lo que puede hacer la gente particular, y que la gente pensó que entonces ellos podían hacerlo. Y todos nos llamaban por teléfono para tomar clase, para aprender a bailar, y en cada lugar que iba a ese espectáculo pasaba lo mismo. Por eso hoy en día todo el mundo está bailando el tango. Y pienso yo que los elementos que dieron esa posibilidad fue que primero hacía mucho que la gente no se abrazaba, que para bailar la gente estaba muy separada, y eso trajo un contacto físico. Entonces esa cosa que a veces hay gente que tiene todavía miedo, hay gente todavía que no está acostumbrada al abrazo. Eso fue uno de los condimentos, el abrazo, la sensualidad, la forma elegante de presentar el espectáculo. Los directores fueron Claudio Segovia y Héctor Oresoli. Cuidado estéticamente el espectáculo, bien iluminado, hecho, diríamos, era un espectáculo que no era para querer brotar así hacia afuera con cosas luminosas, era casi todo en blanco y negro e íntimo. Entonces, no acostumbrado a ver en Broadway es todo para afuera, y esto era íntimo, era algo para disfrutar. Nosotros disfrutábamos bailando y el público
disfrutaba de eso. Y había un final que, si bien no era de luces de colores, era un final donde la gente se llenaba la vista de ver bailar el tango en una forma, en 6 formas diferentes, porque éramos 6 parejas que trabajábamos en forma diferente y la gente tenía que ir 6 o 7 veces a ver el espectáculo porque se entusiasmaba con una pareja y no podía ver las otras, y así le pasaba. Y el espectáculo tenía 6 parejas importantes de baile, que cada uno tenía su estilo, no éramos todos iguales, éramos todos diferentes. Cada uno defendía su creencia, su forma, depende de qué barrio éramos cada uno y cómo habíamos aprendido cada uno. Entonces eso se veía muy bien, de fuerte personalidad. Tal es así que cuando nosotros nos tuvimos que ir de Broadway porque el empresario había firmado un contrato en el Teatro Pantage de Los Ángeles, y se vino el tiempo, pasaban 6, 7, 8 meses y teníamos que ir. Entonces teníamos que dejar de estar en Broadway. Los directores pensaron en poner otro espectáculo en Broadway, parecido, o sea, con la misma tónica, pero con otra orquesta. Orquesta han conseguido, y también han conseguido cantantes, pero no había bailarines en ese momento para cubrir 6 lugares. Bailarines del tipo que éramos nosotros, ¿no? Con personalidad. Había chicos jóvenes que estaban aprendiendo a bailar, pero que no cubrían todavía las expectativas que se necesitaban para eso. Entonces los directores, antes de hacer un espectáculo solamente comercial y que no fuese lo mismo, dejaron la idea de hacer el espectáculo y nos fuimos a Los Ángeles. Y de ahí fuimos a Japón y a todo el mundo, ¿no? Tuvimos 10 años dando vuelta con ese espectáculo por todas partes. Esa es la segunda cosa importante que nos tocó vivir. Lo que produjo ese espectáculo fue las ganas de bailar en el público. Increíble. Nosotros, cuando comenzamos en ese espectáculo, prácticamente no se enseñaba a bailar. Nosotros éramos artistas, viajábamos por todo el mundo trabajando de artistas, y a nadie se le ocurría pedirnos a nosotros que le enseñáramos a bailar. Muy pocas veces, no sé si en 3 o 4 años una vez alguien nos pidió. En 3 o 4 años. Cuando estuvimos con Tango Argentino, después de eso, era todos los días llamarnos por teléfono que querían aprender a bailar, que querían que le demos clase en todas las ciudades, en todas partes del mundo. Tal es así que nosotros en ese mismo año hicimos un video de enseñanza de clase. El video de enseñanza de clase está traducido a 10 idiomas y fue el video que más se vendió, porque se vendió por todos lados, por todo el mundo. Primero lo hicimos en 3 idiomas, en japonés, en inglés y en castellano, y después lo tuvimos que traducir al chino, al italiano, al francés, al alemán, a todos los idiomas. Está traducido en 9 o 10 idiomas este video. Y bueno, después hicimos 2 videos más, así que teníamos el volumen 1, 2 y 3, que ahora ya ni lo vendemos porque hay tantos ahora en el mercado que ya está la misión cumplida.